El deber de un hombre de Dios para con su pareja. Hola, Dios los bendiga. En esta novena enseñanza bíblica vamos a aprender cuáles son las responsabilidades que Dios dejó establecidas en su palabra para que todo hombre de Dios las cumpla con su mujer. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En Efesios capítulo 5, desde el versículo 25 hasta el versículo 28, está escrito lo siguiente: Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de santificarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Ciertamente, eso que el apóstol Pablo dice en el texto bíblico de hoy nos lleva a comprender cuáles son las responsabilidades establecidas por Dios que todo hombre cristiano debe cumplir como pareja de una mujer cristiana. Noten, hermanos, que lo primero que el apóstol Pablo dice en el texto bíblico de hoy es: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con eso comprendemos que todo hombre de Dios debe amar a su mujer hasta el punto de estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo santa y honradamente para lograr el bienestar físico, emocional y espiritual de esa mujer. E indudablemente, eso debe hacerlo el hombre de Dios en imitación a cómo Cristo amó a su iglesia hasta el punto de estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo en la cruz del Calvario para lograr el bienestar físico, emocional y espiritual de su iglesia, dentro de la cual estamos nosotros, que somos miembros de la iglesia. Ahora bien, es importante que sigamos analizando lo que el apóstol Pablo dice en el texto bíblico de hoy, porque así comprenderemos de qué forma el hombre de Dios debe sacrificarse a sí mismo para lograr el bienestar físico, emocional y espiritual de su mujer. Noten, hermanos, que lo segundo que el apóstol Pablo dice en el texto bíblico de hoy es: y después de santificarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. En verdad, así como Cristo santificó por medio del agua y de la palabra a la iglesia que es la esposa de Cristo, así también todo hombre de Dios debe santificar a su esposa por medio del agua y de la palabra. ¿Cuál agua? El Espíritu Santo, que es agua viva espiritual. ¿Y cuál palabra? La palabra del Señor. Por un lado, hermanos, santificar a la esposa por medio del agua significa orar e interceder por la esposa para que el Espíritu Santo, que es el agua viva espiritual, la llene, la fortalezca, la guíe, la proteja y la santifique. E indudablemente, el hombre de Dios debe santificar a su esposa por medio del Espíritu Santo todos los días. Eso quiere decir que el hombre de Dios debe orar e interceder por su esposa todos los días, así como Cristo obra e intercede todos los días a favor de la iglesia, que es la esposa de Cristo. La verdad es que si un hombre no ora y no intercede por su esposa todos los días, pudiendo hacerlo, entonces ese hombre no está cumpliendo su deber de marido, y además de eso, ese hombre también está pecando por desobedecer el mandamiento de santificar a la esposa por medio del agua. Y por otro lado, hermanos, santificar a la esposa por medio de la palabra significa instruir a la esposa con la palabra de Dios y exhortarla para que obedezca plenamente la palabra de Dios.
Esto con la finalidad de que la palabra de Dios nutra espiritualmente a la esposa y la lleve a progresar en la santidad. E indudablemente, el hombre de Dios debe santificar a su esposa por medio de la palabra todos los días. Eso quiere decir que el hombre de Dios debe instruir y exhortar a su esposa con la palabra de Dios todos los días, así como Cristo instruye y exhorta todos los días por medio de su palabra a la iglesia que es la esposa de Cristo. La verdad es que si un hombre no instruye con la palabra de Dios a su esposa todos los días, y si no la exhorta para que obedezca plenamente la palabra de Dios, entonces ese hombre no está cumpliendo su deber de marido y además de eso, ese hombre también está pecando por desobedecer el mandamiento de santificar a la esposa por medio de la palabra. Ciertamente, hermanos, Cristo santificó y sigue santificando todos los días por medio del agua y de la palabra a la iglesia, porque como bien lo dice el apóstol Pablo en el texto bíblico de hoy, Cristo quiere que su iglesia sea una iglesia santa e inmaculada. Asimismo, el hombre de Dios debe santificar a su esposa por medio del agua y de la palabra todos los días, anhelando fervientemente que su esposa sea una mujer santa e inmaculada, primeramente para Dios y también para sí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo termina el texto bíblico de hoy diciendo, amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y es que ciertamente, amar a la esposa es amarse a uno mismo, porque desde el momento en que un hombre y una mujer se unen a través del sacramento del matrimonio, ese hombre y esa mujer se vuelven una sola carne hasta el fallecimiento físico de uno de ellos. Ahora bien, hermanos, sepan que, por ser el noviazgo una preparación para el matrimonio, ya desde el noviazgo el hombre de Dios debe comenzar a cumplir este deber de santificar por medio del agua y de la palabra a su novia. Eso quiere decir que ya desde el noviazgo el hombre de Dios debe orar e interceder todos los días por su novia, y además de eso, el hombre de Dios también debe instruir y exhortar todos los días con la palabra de Dios a su novia. Ahora entienden claramente, hermanos, que el noviazgo cristiano no es solamente para salir, para enviarse corazones por mensaje, para caminar agarrados de la mano y para darse afecto. La verdad es que el noviazgo cristiano es un acuerdo mutuo entre un hombre cristiano y una mujer cristiana. Y como todo acuerdo, el noviazgo cristiano trae consigo responsabilidades establecidas por Dios que tanto el hombre como la mujer deben cumplir. Una de esas responsabilidades ciertamente es guardarse en castidad hasta el matrimonio. Y otra de esas responsabilidades es el deber del hombre de santificar por medio del agua y de la palabra a su mujer. Obviamente, hermanos, si un hombre no tiene el conocimiento bíblico para instruir y para exhortar con la palabra de Dios a una mujer, y si ese hombre no tiene el compromiso y la disciplina para orar y para interceder todos los días por una mujer, entonces ciertamente ese hombre no está en condiciones aptas para cumplir el deber de un novio cristiano y por lo tanto, ese hombre no está en condiciones aptas para tener un noviazgo, ni mucho menos está en condiciones aptas para tener un matrimonio. Por eso es que, antes de iniciar un noviazgo cristiano con una mujer cristiana, todo hombre cristiano debe adquirir un amplio conocimiento de la palabra de Dios y también debe mantenerse en santidad obedeciendo plenamente la palabra de Dios. Indudablemente, hermanos, como está escrito en Efesios capítulo 5 versículo 23, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso implica que el hombre es el primero que debe dar ejemplo de conocimiento bíblico
y de obediencia plena a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es el líder del hogar. No debemos olvidar que el verdadero líder es aquel que instruye, que enseña y que exhorta, dando él mismo el ejemplo. Así pues, es un hecho que el deber del hombre no es solamente proveerle recursos materiales a su mujer, sino que el hombre también debe proveerle a su mujer conocimiento bíblico, protección espiritual, seguridad, tranquilidad, amor y fidelidad. Y la verdad es que el deber del hombre cristiano es muy importante, porque el hombre de Dios, dado que es cabeza de la mujer y líder del hogar, es el principal responsable de que la familia se mantenga unida y consagrada al Señor. Por eso es que los hombres de Dios debemos ser santos, íntegros, irreprochables, responsables, fieles y diligentes en el cumplimiento del deber que Dios mismo nos asignó. Así que, varones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los exhorto a que cada día nos esforcemos para que seamos esos hombres santos, íntegros, sabios, fieles y responsables con los que Dios ha de recompensar la fidelidad de una de sus hijas. Y mujeres, esfuércense ustedes también para que sean esas mujeres sabias, amables y virtuosas que todo hombre de Dios necesita a su lado como ayuda idónea. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta. Y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que así me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y sean personas santas y sabias para ustedes mismos y para su pareja. Que Dios los bendiga.